La ruta que las personas siguen, que las personas seguimos para llegar a la adultez, es una ruta que no nos ha sido fácil. Y no nos ha sido fácil porque esta ruta viene sembrada por varios obstáculos, como por ejemplo el dolor, por ejemplo el resentimiento, el rencor, en algunos casos el odio, porque nosotros hemos recibido heridas. Algunas veces estas heridas han sido intencionales y en otras ocasiones simplemente es algo que nos ha acontecido. Las personas no deseaban hacernos un daño y sin embargo este daño que nos ha ocurrido nos ha venido haciendo sentir mal. Y este sentimiento que muchas veces nos viene acompañando por meses o por años es algo de lo que necesitamos hacernos responsables. Y necesitamos hacernos responsables porque al final esta herida la estamos sufriendo. En ocasiones no es una herida, hay veces en que es una cicatriz. Y esta cicatriz, que es un mal recuerdo, no necesita ser borrado necesariamente, pero sí necesita ser atendido. Y necesita ser atendido porque nosotros tenemos el deber de aliviarnos a nosotros mismos. Como adolescentes, como adultos mayores, tenemos que hacernos cargo de nuestra felicidad. Y hacernos cargo de nuestra felicidad requiere entonces una liberación. Y es ahí donde entra esta cualidad tan importante de la que quiero hablarles hoy, que es el perdón. El perdón es una capacidad, el perdón es un poder. Y vamos a profundizar en torno a este tema durante este rato. Lo primero que necesitamos aclarar con respecto al perdón es precisamente qué es el perdón. Y para entrar en el tema de qué es el perdón, comencemos revisando qué no lo es, comencemos estableciendo ciertos límites para que no nos confundamos. Lo primero que hay que revisar es que cuando hablamos de perdón, también hay algo llamado falso perdón. Cuando una persona solamente perdona, cuando establece una condición y el otro que va a ser perdonado tiene que cumplir esa condición, entonces tu perdón es falso. Es falso porque perdonar es dar. Es lo primero que es el perdón. El perdón es una gracia, es algo que tú regalas, es un don, como su nombre lo dice, perdón. Y por lo tanto no puede ser un trueque. El perdón tiene un límite. Cuando tú estás esperando que la otra persona haga algo a cambio de tu perdón, entonces tu perdón no ha sido sincero. Y si tu perdón no ha sido sincero, esta falsedad hace que se convierta en un defecto. Entonces es un condicionamiento, es una manipulación, puede ser incluso un chantaje. El perdón entonces no es un intercambio. Por otro lado, el perdón no es algo que te tiene que hacer sentir moralmente superior. Tú no puedes sentirte el gran perdonador de los mortales, aquel que libera a los demás de su dolor y de sus culpas, porque si esto es así, también tu perdón es falso. Tu perdón no debe hacerte sentir moralmente superior. Si tú te sientes soberbio, si te sientes grande cuando perdonas a los demás, lo que tú estás haciendo precisamente es un defecto. Tu vanidad está entrando ahí en juego. Tu soberbia te está haciendo una mala jugada. Y por otro lado, a veces las personas quieren compensarte por el daño que te hicieron. Si tú rechazas toda compensación, es muy probable que tú no estés queriendo perdonar. Que tú lo que estés queriendo es que la persona se siga sintiendo culpable por lo que te hizo. Por eso cuando una persona te ofrece una compensación, te ofrece una disculpa, te ofrece resarcir el daño, te ofrece hacer algo por ti para aliviarte de tu dolor, entonces puedes aceptarlo porque al aceptarlo le permites a la otra persona que se libere. Porque la otra persona encuentra alivio cuando encuentra una manera de reparar el daño que te hizo. Así es que tenemos estos límites. Pero, ¿qué es perdonar entonces? Como lo dijimos anteriormente, perdonar es dar. El perdón es una liberación. Básicamente vamos a llamarle liberación al perdón. ¿Y liberación de qué? El perdón es liberación del dolor. Perdón es liberarte del sufrimiento que te ha venido atenazando, que te ha estancado y que no te permite avanzar en la vida. Porque como estás dolido, como estás sufriendo,
entonces no encuentras alivio ni encuentras salida a ese dolor. Encontrar el perdón, tener un encuentro con el perdón, significa entonces liberarte de esa carga. Y al liberarte de esa carga, por lo tanto, te vas a sentir feliz, porque lo que encuentras detrás del perdón es la paz. Una persona que pide perdón está buscando la paz. Una persona que otorga el perdón, otorga la paz. Y una persona que se perdona a sí misma, a su vez lo que está haciendo es darse paz interior, construir su propia paz interior. Ahora, hay algunos elementos implícitos en la idea de perdón. Dentro de estos elementos habría que aclarar que el perdón no necesita parecer justo. Y no necesita parecer justo porque precisamente el perdón es algo que tú das. Y si tú exigieras, por ejemplo, a través del perdón, que la otra persona te otorgue a ti un alivio, te otorgue una paz, entonces tú no lo estás dando. Ahora voltea a ver a tu pasado. En muchas ocasiones has lastimado y has dañado a muchas personas y no has tenido la oportunidad, no has podido o hasta el momento no puedes ir a pedir una disculpa o ir a ofrecer un alivio de ese daño, y por lo tanto lo que termina ocurriendo es que hay una aparente injusticia. Así es que si volteas a ver ese pasado, te vas a dar cuenta que así como tú has sido perdonado, te corresponde otorgar el perdón. Otorgar el perdón entonces es un acto de justicia en realidad frente a todas las veces en las cuales tú has dañado. Ahora, perdón tampoco es someterse. Hay personas que no quieren perdonar porque pareciera que perdonar es hacer al otro superior. Si yo lo perdono, le doy el poder sobre mí. En realidad no es así, porque el perdón precisamente es un poder. El perdón precisamente es el poder de liberar. Y si tú estás liberando, entonces no te estás sometiendo. Tú mismo no te estás sometiendo. Y no te sometes además porque una persona que es libre es precisamente una persona que no está subyugada por los demás. Cuando tú perdonas a alguien que te hizo un daño grave, este daño grave, que ha sido una injusticia fatal, una injusticia atroz, te libera a ti también. No necesariamente lo libera siempre a él. En ocasiones la persona ni siquiera se da cuenta que necesita ser perdonado o que ocasionó un daño, pero cuando tú perdonas te liberas de ello. Así es que el primer beneficiado de tu propio perdón eres tú mismo. Ahora, perdonar no significa promover el crimen o promover la injusticia o promover que los perpetradores no alcancen a su vez pues el pago por sus daños. Hay una justicia probablemente legal, probablemente social, familiar. Hay una justicia que se tiene que hacer, pero perdonar es algo que está frente al dolor. Perdonar es soltar el dolor. Y como perdonar es soltar el dolor, entonces no estás promoviendo ningunas malas acciones, ningunas malas conductas, malos comportamientos. No lo estás haciendo. Cuando tú perdonas no estás promoviendo el defecto. Perdonar también no es reconciliarse. La reconciliación es un nivel siguiente que es muy bueno alcanzar y hoy vamos a hablar acerca de la reconciliación. Pero una persona que perdona, no necesariamente en el momento de perdonar está obligada a retomar la relación. Tenemos a una pareja que se divorció y esta pareja que se divorció entonces necesita perdonarse, sí lo necesita, pero probablemente no necesita restablecer esa relación. Tal vez la distancia les ayude más porque cuando están juntos se dañan más, se violentan que cuando están separados y su relación es mejor y alrededor de ellos los hijos y el resto de los familiares también se sienten mejor si mantienen una sana distancia. Perdonar tampoco se refiere a reprimir el sentimiento que tú tienes, ya sea de enojo, ya sea de miedo. No se trata de reprimir, por el contrario, tienes que abrirte a ello y trabajar sobre tus sentimientos detenidos. Y el perdón principalmente no es un cálculo político ni intelectual. El perdón no es una estrategia, no es algo que tú estás haciendo maquiavélicamente para manipular a los demás o manipular las situaciones o encontrar cómo te conviene. Ser visto por los demás como una persona noble y como una persona admirable. Porque si tú hicieras eso,
entonces estás destruyendo tu acto virtuoso. Lo que tú estás haciendo no tiene las mejores intenciones. El perdón no es político. El perdón es algo que ocurre en tu intimidad y que surge de tu corazón, que tú vas construyendo dentro de tu corazón. Aclaremos algo. Todo perdón es un perdón privado. Aún el perdón social sigue siendo un perdón privado. Hay comunidades, por ejemplo, que han sido agraviadas, incluso históricamente han sido agraviadas, han sido discriminadas, han existido prejuicios sobre ellas que hasta el momento les pueden seguir limitando oportunidades. Puede haber una injusticia sobre ellas. Comunidades como por ejemplo grupos de mujeres que han sido reprimidas o personas que provienen de etnias que no son mayoría y por lo tanto se les discrimina. Pero el perdón que cada uno de esos miembros tiene que hacer, lo tiene que hacer en su corazón. No puede haber un representante que perdone. Políticamente se hace para firmar un pacto, se hace para establecer un acuerdo, se hace para hacer una gestión, el que tú tengas una persona que te represente. Pero esa persona está representando la situación, no necesariamente a tus sentimientos. Así es que aún cuando una persona esté representando a los demás para hacer un acto de perdón, cada quien lo debe hacer en su corazón. Hay familias que fueron agraviadas por un crimen que se cometió contra uno de ellos, pero toda la familia está compartiendo ese dolor. Bueno, cada uno de los miembros va a tener que sanar ese dolor en su interior. Y cada uno de ellos lo va haciendo en diferente grado y en diferente dimensión, porque cada uno de ellos lo vivió diferente. Pero sobre todo porque cada uno de ellos tiene un nivel de madurez distinto. Y entonces es aquí donde se abre algo que se refiere a que el perdón es un acto de paz personal, pero a su vez es un acto de paz social. El perdón es un acto de paz personal porque el perdón enfrenta la violencia. La violencia es daño. La violencia es un acto que te daña psicológicamente o que te daña materialmente, que te puede dañar moralmente en tu reputación, que puede dañar tu futuro, porque cuando se atenta contra ti es probable que hacia el futuro tengas que hacer demasiado esfuerzo para hacer cambios, porque ahora la vida ya no te es tan fácil. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Es algo que duele, sobre todo si ese ser querido era muy cercano, era tu hijo, era tu pareja. Entonces te cuesta, recibiste un daño, pero el perdón te va a dar paz. Y cuando tú tienes paz, avanzas más fácilmente por la vida. Cuando tú avanzas más fácilmente por la vida, entonces te encuentras con la felicidad. Cuando las cosas se te dificultan, es más difícil encontrar la felicidad y ese encuentro lo necesitas. Y el perdón, además, es un perdón que existe en 3 vías. Hay 3 caminos del perdón. ¿Cuáles son estos 3 caminos del perdón? El primero de ellos, el primer sendero que tenemos que recorrer, es el perdón que se otorga, dar el perdón. Para que tú otorgues el perdón, tú tienes que pensar en que estás dándole paz a alguien. Al darle paz a una persona, entonces tú eres creador de una cultura de armonía, de una cultura de convivencia pacífica. Y cuando tú creas esto, entonces al otorgar el perdón no solamente liberas a una persona, sino a los allegados que están sufriendo con esa persona. Porque cuando esa persona tiene dolor, a su alrededor las personas tienen consecuencias y secuelas del dolor de él. Esta persona no está bien y quien está a su alrededor es afectado por esta persona que no está bien. Así es que tú tienes ese poder, pero además ese poder está recubierto de algo que es una humildad, porque para tú otorgar el perdón, también tienes que reconocer que tienes fallas. Cuando una persona falla, puede reconocer que los demás también fallan. Cuando una persona reconoce que es imperfecta, se da cuenta que aunque el otro haya tenido la intención de herirlo, esa persona es imperfecta. Y aceptar la imperfección de esa persona, entonces facilita que tú lo puedas perdonar. Lo que me hizo fue intencional, lo que me hizo fue un agravio directo, quería hacerme sufrir. Sí, pero es imperfecta la persona. La otra dimensión del perdón es la dimensión de pedirlo, de solicitarlo, de acercarte a disculparte.
Pedir el perdón entonces es otro acto de humildad, porque vas a tener que reducirte a esta persona imperfecta que tú eres. Y entonces cuando te acercas a pedir una disculpa, cuando ofreces que puedes resarcir el daño, entonces la otra persona más fácilmente te otorga su perdón. Pero detrás de esto hay algo que es más importante, el perdón más importante de todos, que es el perdón hacia ti mismo. Y perdonarte hacia ti mismo, perdonarte tú, es más importante porque hay ocasiones en que tú has perdonado al otro, pero te sigues culpando. O has pedido el perdón. Le hiciste un daño a tu madre, la ofendiste. Y cuando vas, ella te perdona desde su corazón y llena de amor, pero tú puedes seguirte sintiendo culpable por lo que hiciste. La culpa es una emoción que te va deteriorando. La culpa es una emoción con la que tienes que trabajar, es un sentimiento que está escalado sobre la vergüenza. La culpa se parece a la vergüenza. Vamos a aclarar esto. Una persona que siente vergüenza porque no está cumpliendo con los estándares que se esperaban de él. Hay un patrón de comportamientos que se espera de las personas y cuando no los cumplen, entonces esas personas pueden sentirse avergonzadas. Se suponía que tú no debías de hacer esto y como lo hiciste, te sientes avergonzado. Los demás te juzgan de una manera y eso te duele. Pero la culpa es superior en dolor y es superior en daño, porque la culpa se refiere a los patrones que tú has internalizado de quién deberías de ser tú y de cómo deberías de pensar y de comportarte, de cómo deberías de sentir y no los estás cumpliendo. Así es que la culpa está relacionada por completo por cómo te juzgas tú a ti mismo. Así es que tu madre puede otorgarte todo su perdón por el agravio que le hiciste, por el ataque que le hiciste, que en ocasiones, bueno, las rencillas entre familias son bastante duras y tú puedes llegar a sentir un enojo muy fuerte sobre un ser querido, tu padre, tu hermano, y entonces tu hermano ya te perdonó, él está bien contigo, él está feliz, pero tú puedes seguirte atacando constantemente con el dolor de que no cumpliste con lo que se esperaba de ti, que tú estableciste que tú no deberías de ser alguien que dañe a sus seres más queridos, pero lo hiciste. Y entonces te culpas y al culparte te estás castigando permanentemente con ese dolor. Castigándote como diciendo, yo no merezco ser feliz, yo no merezco estar libre, lo que yo merezco es estar pagando una condena permanente por haber fallado. Tranquilízate, tienes que otorgarte el perdón a ti mismo. Es el más importante de todos porque es el que te va a sanar a ti. Y si este perdón te sana, entonces se ha efectuado el poder de perdonar, que es sanar. Perdonar es liberarte, es sanarte y por lo tanto es alcanzar esta paz interior.